¿Qué tal? Vamos a ver un poquito los solucionarios. Quedamos con coloque el artículo definido correspondiente. El agua cristalina, el ánimo decaído, el alma ausente, el águila real, el hambre insaciable, el ansia de poder, el Viernes Santo y la hermosa novela. Eso ya habíamos hecho juntos luego. ¿Verdad? Después dice, el siguiente ejercitario dice, complete las oraciones con los artículos definidos, indefinidos o neutros y sus contraltos correspondientes. Nos dieron la orden, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dimos en sustantivo? Ahí la orden de ir al frente de batalla. Esta es una contracción de preposición y artículo, ¿verdad? El color de la tez, porque se dice la tez, ¿verdad? Indicaba el estado de la enfermedad, ¿verdad? La nobleza, porque nobleza es femenino, sustantivo abstracto. La nobleza es perdonar siempre, aunque es lo, y acá artículo neutro, lo más difícil, ¿verdad? Tenemos que saber la índole, índole es referente a un asunto, de los problemas, y acá pluralizado, porque problemas está en plural, para encontrar la solución. Acá, la, artículo femenino. Borrar un poquito el punto ahí. Con el énfasis que puso en sus palabras, la convenció a toda la audiencia femenino. Ahí no creo que hayan tenido problemas en realizar el otro ejercicio dice, corrige los errores de concordancia. Tiene el pelo liso y muy largo. Tiene el pelo liso y muy largo. Tiene un trabajo en una fábrica de ladrillos. En una fábrica de ladrillos, ¿verdad? Porque tiene que ser femenino. Tiene que concordar sustantivo con el artículo. Y acá el artículo es un, entonces tiene que ser una, lo correcto. La gente es muy simpático y no dice lo que piensa. Entonces, la gente es muy simpática y no dice lo que piensa. Voy a marcar así en amarillo para que tengan en cuenta que esta es la respuesta correcta. La muerte de su padre fue una trauma para ella. Un trauma. Lo correcto es porque es el trauma. ¿Mm? Concordancia, aquí es concordancia de artículo con sustantivo. ¿Mm? El candidato más votado fue yo, fui yo. No hay dudas hasta aquí, ¿verdad? Las respuestas correctas. Hoy la misma situación continuó porque nada ha cambiado entre los países que luchan. ¿Mm? Acá es el verbo. ¿Mm? Cada vez estamos más influidos, es influidos, porque es adjetivo. Influenciado no se puede poner también, profe. Sí, pero acá estamos en plural verbo, pero podés poner influenciados. Pero igualmente, aunque pongas bien influenciados, tiene que ser plural, porque estamos hablando de eso, de estar influenciados, ¿verdad? Todavía no he leído la parte final de esta novela. De esta novela tiene que ser esta novela. Novela acá, para que se comprenda. El adjetivo y el sustantivo al cual modifica. Este cazador ha matado muchos elefantes, no muchos elefantes. ¿Verdad? Concordancia entre el determinante y el sustantivo.
Tengo un duda, es tengo una duda, porque es la duda. Pero un ratito, un segundito voy a pausar para sonar. Me está chorreando. Uy, bueno, ahora sí seguimos. Necesitamos una legislación que regula exportar determinado artículo, pero acá este es sustantivo. Entonces, por lo tanto, si este es sustantivo, tiene que ser determinados, ¿verdad? Profe, en Artículos. el 10, profe, en el número 10, Sí, tengo una duda sobre la legalidad de este trabajo. Tiene sí, que ser, tiene ahí que ser está, este esta, trabajo. Muy bien. este. Muy bien, Mirni, que te diste cuenta. Sí, yo no me fijé en este trabajo. Ahí. Y Ok. acá, que regula, es, ¿verdad? Determinados artículos. Voy a poner acento acá. La concordancia es muy importante. Es uno de los principales errores de nosotros los paraguayos, es la concordancia, ¿no? La tema, no, es el tema. De este simposio no es de mi interés, ahí ya no hay problema. Vuestra sistema de educación es más completa que el de los franceses. Vuestro sistema es más completo, debe ser. Hoy, perdón. Completo, ¿verdad? Que el de los franceses. Todas las problemas que tengo se resolverían con dinero. Los problemas resolverán. Concordancia. Nos has prestado ninguna atención a este tema. No has prestado ninguna atención. Atención a este tema. No está. O es concordancia acá. La película nos gustó porque estaba llena de chistes y no era nada aburrido. Nada aburrida la película, porque la película por eso es aburrida. ¿Mm? Hace referencia a la película. Puede estar un poco alejada el sustantivo al cual modifica, pero de todos modos sigue modificándolo. Cerca de tu casa habían varias gasolineras. Profe, Había. una pregunta. En Sí. el 16, nada aburrido la película, o sea, se puede mover de sitio también. No, 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 no. No, no hay necesidad de mover, solo que la palabra es la película aburrida. No nos Sí, gustó, sí, porque estaba llena de chistes, ¿verdad? sí. Hace referencia a la película. Está alejado, pero Ah, por igual, eso nomás pusiste la película. Ok. ujú, Para que, para explicar nomás que se refiere aburrida, se refiere a la película, no se refiere a sí, nada. Porque si coloco acá nada aburrida, no se sí, comprende a qué hace referencia. Pero si coloco la vale. película aburrida, ahí sí se tiene, Sí, ya nos damos cuenta. sí, Vale, ¿entendés? gracias, profe. Porque está muy alejada acá la película y Sí, está ya al fondo la palabra aburrida, ¿verdad? Pero hace referencia, si ok. vos marcas acá, enseguida lo te aparece en el Word, ¿verdad? En el programa no hay problema, Vale, pero profe. cerca de tu casa había varias gasolineras, había, con tilde. ¿Quién quiere hacer en mayúscula acá? Vamos a hacerlo en mayúscula, sin problema.
He mirado la mapa, no se dice la mapa, se dice el mapa, el mapa. En guaraní dicen la mapa, pero en español es el mapa. Masculino es. ¿M? Y mañana no va a llover demasiada, demasiado. ¿Ah? Se refiere a llover. Pongo así para especificar porque si no, no, el mapa demasiado no tiene sentido. Pareciera que es con el mapa. Las noticias es muy interesantes, son muy interesantes. No sé por qué apareció este. En el canal 21. Ahí está. Son muy interesantes. Profe, Mm, te escucho. hay en el número 14, podría decirse también todos los problemas, Los problemas luego. Todos. todas, Sí, 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 dice, sí, perdón. Todos. todos. Aquí. Todos los problemas que tengo se resolverán con dinero. El nación más grande del mundo es China, la nación. El agua de esta ciudad es limpio y puro. Agua, voy a poner acá para a cuál modifica. Agua limpia y pura. Recuerden que es femenino, por lo tanto, los adjetivos tienen que concordar. Perdón. Este libro resulta muy apropiada para todos los públicos. Voy a corregir. Ay, perdón, fue mayúscula. Este libro resulta muy apropiado para todo el público. Ahí sí está correcta la oración. Ahí. No es los públicos, es el público. Público ya es un conjunto, por eso que la política que recurre que regula la política que regula el comportamiento de los estudiantes en esta universidad fue redactado hace 10 años por los anteriores consejeros. Perdón, mi gripe. La política que regula el comportamiento de los estudiantes en esta universidad fue redactada. ¿Por qué redactada? Acá, voy a poner en amarillito este país para marcarle. Porque ¿de qué se está hablando? Se está hablando de la política. Voy a poner acá. Entonces, si yo digo la política fue redactada, sería la oración. Este que regula el comportamiento de los estudiantes. Este es un complemento nomás del sujeto que regula el comportamiento de los estudiantes. ¿Mm? Pero la oración es la política fue redactada. ¿Mm? Hace 10 años. 10 años por los anteriores consejeros. ¿Se dan cuenta? Anteriores. Perdón. Tardé en esto, ¿no? Por los anteriores consejeros. ¿Comprendieron? Acá es la política fue redactada. ¿Se dieron cuenta? Anteriores no hay tanto problema, es fácil de pillar. Pero Sí, cuando está muy profe. alejada, sí, sí. Te escucho, Mirni. Te decía que sí, que se entendía nomás, profe. Ah, sí. Tus gafas está sobre la mesa, no, están. Voy a corregir acá. Tu- tus gafas están sobre la mesa. Ay, perdón. Me apura mucho esta, de repente
Me he comprado unos pantalones vaquero y una bufanda negro. Me he... Ay, Dios. Me he comprado unos pantalones vaqueros, ¿verdad? Porque son varios pantalones y vaqueros hace adjetivo. Bueno, y una bufanda. ¿Por qué es negros? Porque los pantalones son negros. Pantalones, voy a marcar acá. Y bufanda. ¿Cuántos son? Dos artículos son, ¿verdad? Pantalones y bufanda. Entonces tiene que ser negros. Tiene que concordar con pantalones y bufanda. ¿Se comprendió? Aquí porque la palabra es negros y no negro. Porque si parece con Porque bufanda nomás, parece que sería negro nomás. Pero tiene que tener, habla de pantalones y bufanda. Habla de dos cosas. Sí, ¿quién iba a hablar? por la concordancia entre dos sustantivos y porque hay uno en masculino. Sí, excelente, Cristian. En esta clase hay bastante alumnos que ya saben español. Vamos a ponerlo correcto. En esta clase hay. Y acá tengo la palabra alumnos, es el sustantivo. Y como tengo un sustantivo, esta palabra bastante tiene que ser bastantes, porque es un adjetivo. Tiene que concordar con el sustantivo. Que ya saben, tiene que concordar con el sustantivo también alumnos. Alumnos saben español. ¿Se dieron cuenta? La palabra tiene que concordar. Este adjetivo, bastantes, tiene que concordar con el sustantivo alumnos. Y el verbo aquí también tiene que concordar con el sustantivo. Cuando entremos en verbo vamos a ver bien esto, ¿verdad? La concordancia entre el sustantivo y el sustantivo, que es sujeto, y el verbo. Pero se dan cuenta, es como armar un rompecabezas, o sea, un puzzle. Se tiene que ir concordando las piezas. Si las piezas no concuerdan, está mal. El clima, dice la clima acá, ¿verdad? El clima de México es más suave que la de Canadá. El clima de México es más suave que el de Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué digo aquí que el de? Acá. Concordancia, adjetivo o artículo. Sí, porque estoy hablando de el clima. No estoy hablando de Canadá. ¿Me comprende? Yo estoy hablando del clima. ¿Mm? El clima de Canadá. Por eso es él acá. Aquí él sería él así. Está reemplazando el clima. Acá es un pronombre, no es un artículo. Aquí la palabra él es un artículo. Voy a poner acá en rosadito. Él, acá es artículo. Escribirlo acá abajo para que entonces cuando revisen se acuerden. Aquí es él es artículo. Voy a subrayar para que comprendan. Acá. Sin embargo, acá el clima de México es más suave que el de Canadá. Que cuando yo hablo acá él, ¿a qué me refiero? Me refiero a la palabra clima. No me refiero a la palabra el Canadá, ¿verdad? Sino me refiero al clima. Entonces aquí está con tilde
porque aquí es un pronombre. Le está reemplazando al sustantivo clima. ¿Están comprendiendo? Sí, profe. ¿Mm? A eso hace referencia. A ver qué tiene. Insertar. Los pronombres también se pueden usar para evitar redundancia, ¿verdad? Tipo, para no Claro. decir entonces Para clima. no poner el clima en México es más suave que el clima de Canadá. Para no poner eso, entonces se coloca que el de Canadá ya se comprende que a eso hace referencia. Pero se entendió porque es el diferente. Acá es sin tilde y acá es con tilde. Cuando es artículo no lleva tilde. Cuando es pronombre lleva tilde para diferenciar uno de otro. Eso vamos a dar cuando demos ortografía. Pero es bueno ya explicar para que sepan. Escoge en cada caso las palabras que completan correctamente la oración. Los asistentes quedaron bastante asombrados, porque asombrados este es sustantivo, ¿me entienden? Sustantivo. Entonces, bastante es adjetivo. Tiene que concordar, bas- no, asombrados, perdón. Los asistentes quedaron bastante asombrados. ¿Asombrados es adjetivo o sustantivo? ¿Mm? Chicos, esta palabra asombrados voy a subrayar y voy a subrayar, acá está. Adjetivo. Adjetivo, excelente. Quedaron es verbo. Voy a marcar acá para que ustedes comprendan. Porque Pero este, bastante tampoco también no es un adjetivo, profe. sí, pero ¿por qué? Y acá les voy a explicar. Este es adjetivo. Adjetivo. Cuando yo tengo un verbo, un adjetivo y no hay sustantivo, porque recuerden que para que sea adjetivo tiene que estar calificando a un sustantivo. Y acá le califica a asistentes asombrados, ¿verdad? Sería así. Si yo pongo la oración aquí sería, si desorganizo la oración sería asistentes asombrados, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero acá no está así. Acá está lejos asombrado. Y está modificando a quedaron bastante asombrados. Entonces, este bastante no es un adjetivo acá. Porque está modificándole a otro adjetivo y a un verbo. Entonces, este aquí es un ad. Un adverbio de cantidad. Sí, señor, excelente, es un adverbio. ¿Mm? ¿Por qué el adverbio no por qué yo me di cuenta que no era un adjetivo? Porque este asombrado era adjetivo. Yo miré así y dije, sustantivo, no, adjetivo. Cuando tengo un adjetivo y un verbo, y ahí tengo la palabra bastante, ese es un adverbio. Y el adverbio es una palabra invariable. ¿Se acuerdan cuando vimos categorías gramaticales? Adverbio no se puede pluralizar. Sin embargo, el adjetivo sí. ¿Mm? En este caso van a ver, son los niños invitados al cumpleaños. ¿Bastante o bastantes? Bastantes. Son bastantes los niños invitados al cumpleaños. ¿Y cómo me doy cuenta? Acá tengo el verbo, pero acá tengo niños. ¿Y niños qué es? Sustantivo. Sustantivo. Entonces acá tengo sustantivo. Sustantivo. Y esta palabra sustantivada, el sustantivo los niños, esta palabra bastante le está modificando a esta palabra niños, ¿verdad? Entonces tiene que concordar, como es un sustantivo, tiene que concordar en género y en número. El adjetivo sí tiene masculino, femenino, singular, plural, porque es una palabra variable. ¿Se acuerdan cuando les hablé? Adjetivo. ¿Se acuerdan cuando les hablé de categorías gramaticales? Mírenos en ese PowerPoint. ¿Ya? Entonces, cuando es niños bastantes, tiene que ser porque está modificando. Sin embargo, cuando es adjetivo, verbo, acá es un adverbio y no tienes plural, es en singular. Por eso que tengo que fijarme. En este país, mucha gente
sería habemos o hay. Habemos. ¿Por qué habemos? Porque habla de mucha gente. Habla de la gente, no habla de país. Tienen que atender también de con quién está, a qué se hace referencia. En la Habemos era reunión. entonces ahí, profe. ¿Mm? Habemos era ahí entonces. Sí. Ay, perdón. Ay, muy que estoy. Perdón, ya estoy toda mareada con mi gripe, me tengo mal. Hay. En este país hay mucha gente, porque es la gente. Ah, este hace. Habemos papá lo que hay. Profe, ¿puedes Ahí explicar se. otra vez el de los niños, por favor? ¿Eh? ¿Puedes explicar otra vez el de los niños, por favor? El de los niños. Sí. Cuando es el caso de este sí les va a salir. El caso es bastante, muchos, pocos, porque son la diferencia entre estudiar, la diferencia entre estudiar, les voy a poner acá, la diferencia entre un adjetivo y un adverbio de cantidad. Y ahí entra estudiar el mucho, coma, poco. Ese sí o sí le va a salir en el examen parcial y en el examen bastante, etcétera. Estos son adverbios de cantidad y adjetivos de cantidad. ¿Cómo yo sé Profe, cuándo es ibas, cómo yo sé cuándo es un adjetivo y cuándo es un adverbio? Cuando es un adjetivo, cuando es un adjetivo, modifica al sustantivo. Es decir, está cerca del sustantivo. Le voy a ponerlo para que no se equivoque. ¿Verdad? Bueno, esto voy a cortar nomás todavía un ratito. Les voy a explicar otra vez esta parte porque esta parte no es muy sencilla. Había bastantes niños en esa cena. Vamos a analizar esta oración conmigo. ¿Verdad? Este es el verbo, había, ¿verdad? Vamos a marcar. Vamos a ordenar primero la oración. En En este caso sí se entiende porque el constante está modificando el sustantivo niños, esa ambos en cena plural. había bastantes niños, ¿verdad? Esa es la oración correcta. Está desordenada acá, ordené primero. ¿Verdad? Acá tengo el verbo. Mirni, apaga un poco tu micrófono. Tengo el verbo, vamos a poner rosado el verbo. Acá tengo el sustantivo, ¿verdad? Tengo el sustantivo. Entonces acá tengo verbo. Una consulta, profe. Sí. ¿Es el sustantivo lo que altera al adjetivo o el adjetivo es lo que altera al sustantivo? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Repetimos otra ¿Es vez. es el sustantivo lo que altera al adjetivo o es el adjetivo lo que altera al sustantivo? El sustantivo, vos siempre tenés que fijar. El orden es así: sujeto, predicado. No es el predicado lo que hace el sujeto, es el sujeto. Vos sos un sujeto. ¿Quién es el que está hablando? A ver, eh, ¿con quién estaba? ¿Quién me preguntó recién? ¿Francisco o Cristian? Francisco, profe. Francisco. Bueno, Francisco, vos vas a ejecutar. Francisco pregunta. ¿Qué es más importante? Pregunta es el verbo. ¿La persona o el verbo? ¿Cuál viene primero? La persona. Ah, ahora te respondiste solo. Es decir, el sujeto es primero y después está el verbo. En función al sujeto, ejecuta una acción que es el verbo.
¿Está, Francisco? ¿Se te aclaró ahora? Ah, sí, 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 sí. Gracias, profe. Entonces, vos siempre tenés que buscar primero el verbo y el sujeto, siempre en una oración. Y si como en este tipo está desordenada la oración, como en esta que está acá, voy a marcarte así para que te des cuenta. Está ahí, está desordenada, vos ordenás sujeto, predicado, ¿verdad? O bastantes niños había en esa cena, pero siempre tenés que ordenar para que te sea sencillo. Entonces, acá tengo yo bastantes niños. ¿M? Entonces, este bastante está modificando al sustantivo niños. Por lo tanto, aquí es un adjetivo. Recuerden por qué. Adjetivo tiene que concordar en género y